¿Estamos todos? Ah, secretario. Bien, seguimos con el punto número 12, que es el acuerdo de resolución del contrato de concesión del servicio público de tratamiento y gestión de los residuos de escombros procedentes de la construcción y demolición en el municipio de Úbeda por el mutuo acuerdo que hay a priori firmado entre el alcalde y la empresa. A este expediente, iniciado en el mes de octubre a raíz del informe jurídico de la Secretaría General, en el cual se proponía la resolución del contrato por mutuo acuerdo basado en causas de interés público, según se establece en la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas que rigió la contratación de la gestión directa de este servicio. El acuerdo que se adopte se notificaría a la concesionaria para que tenga un plazo de audiencia con arreglo interpretado la Ley de Procedimiento Administrativo, que la misma hará una expresa renuncia a la interposición de recursos de cualquier índole si la resolución es favorable a la terminación del mismo conforme se ha solicitado y con conformidad a lo acordado, firmada por representantes legalmente apoderados de la empresa, en que conste que de no verificarse ninguna reclamación o observación se dará por definitivo el acuerdo sin que quepan recursos administrativos o jurisdiccionales, renunciando expresamente a ello. Que permanece la obligación de reparar el camino de acceso, obligación contractual garantizada por la garantía definitiva prestada, y que ésta no se le será devuelta hasta que dicha obra esté ejecutada y recepcionada de conformidad por este ayuntamiento. Una vez verificado este extremo, se devolvería la fianza, la garantía definitiva. Que se renuncia expresamente a cualquier indemnización de daño y perjuicio por parte de cualquiera de las partes. Que el ayuntamiento procedería a la inmediata legalización de la forma que se determine en la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental por regula medioambiental competente de la Junta de Andalucía, a fin de que la zona adjunta señalada sea viable para prestar este servicio de forma totalmente legalizada. En cuanto a la garantía definitiva, que es de 300.000 euros en metálico, se retiene hasta la terminación total del camino, que se marca como obligación en el expediente de contratación, una obligación de la empresa, coste que supera, al parecer, con mucho el valor reflejado en el estudio económico. A la terminación y recepción del mismo se procederá a su valoración económica por los servicios técnicos municipales, devolviéndose la garantía una vez transcurrido un año desde la fecha de recepción del camino, si es que no hay incidencia. Este informe se acompañó de otro de la interventora y se llevó a una comisión celebrada a mediados de noviembre, donde se pidió la incorporación de más informes. Informe de patrimonio, informe de ingeniero técnico industrial, que constan todos años en el expediente y que posteriormente en la comisión del 5 de diciembre del 5 de diciembre de 2013 se da una comisión con esos informes que había pedido concejales de la comisión. Todos esos informes son favorables a la resolución por el mutuo acuerdo, y el ingeniero técnico industrial también hace una referencia a la historia técnica de este expediente. En esa comisión se dictamina el asunto, se obtiene un dictamen, lo cual motiva que al pleno del 23 de diciembre se lleve, y se acordó en el que el pleno por exenciones o por no que se quede sobre la mesa. Posteriormente se celebra otra comisión el 30 de enero, en el cual estuvo presente la empresa, CESPA, para aclarar cualquier duda de los concejales de la comisión,
y asimismo en esa comisión el técnico municipal aclaró todos los extremos referentes al tema geológico y los temas de los informes, el asunto técnico, de la viabilidad de los terrenos para la prestación del servicio, y posteriormente se pide que se investigue más el asunto y que se traigan más documentos, que se reparta la documentación, etcétera. Lo que por el alcalde, así que presidió esa comisión, concretamente, así se acordó. Por tanto, el asunto está dictaminado. Entiendo que los informes o lo que pasó después es aclaratorio o extensivo de lo que para mejor ilustración de los concejales miembros de la comisión, y no aportaron así, aportan cosas nuevas, pero no en ninguna de ellas desdibuja la propuesta inicial de la alcaldía, que es lo que realmente se llevó a dictamen. Gracias por la exposición. A esto también tengo que añadir, aunque ya lo dije en Junta Portavoces, pero también tengo que añadir al tema de la posibilidad, desde el punto de vista técnico y sin inconvenientes jurídicos, de hacer ese tema, que solucionaría de una vez por todas este asunto. Tengo que decir que ha venido también un escrito de la empresa, donde, entre otras cuestiones, y leo literalmente el punto cuarto, por otra parte, le informamos que la demora de la resolución de este expediente está produciendo una importante inseguridad jurídica a mí representada, así como perjuicios económicos. Este punto cuarto echa algunas consultas, deja un poco de manifiesto y deja entrever que la empresa puede en cualquier momento montar algo contra el ayuntamiento exigiendo pues perjuicio económico por esta situación. Amén de las circunstancias que hay, en el sentido de que este alcalde está sometido a la necesidad imperiosa de tener que clausurar el actual vertedero y la actual actividad tal y como está ahora mismo allí, por razones medioambientales y de exigencias que lógicamente llevan aparejadas responsabilidades de tipo penal desde el punto de vista medioambiental, y que lógicamente para tomar esa decisión de cesar esa actividad tiene que primeramente terminar con la concesión que actualmente está prestando el servicio allí. Por lo tanto, una cosa lleva aparejada a la otra, y en la necesidad de tener que resolver y terminar con las actividades que hay allí está la resolución. Asimismo, también tengo que decir que, a la vista de todos los informes que se han pedido después, que se le ha facilitado a todos los grupos políticos, se está viendo cómo hay una serie de informes que en su día no fueron puestos a disposición de los técnicos que elaboraban tanto el pliego de condiciones como posteriores informes técnicos que ha habido que hacer sobre incumplimientos, y que, por lo tanto, de alguna manera vienen a enturbiar un poquito este tema. No está en el ánimo de este alcalde volver a seguir escarbando, y me perdonan la expresión, sobre este tema, pero lo que está claro es que la voluntad es de solucionar cuanto antes este asunto por las responsabilidades de tipo medioambiental y para no, pues de alguna manera provocar un conflicto con esta empresa que desde luego no está en el ánimo de este equipo de gobierno, y que lógicamente haya cada cual con su conciencia y con su responsabilidad a la hora de adoptar cualquier tipo de acuerdo relativo tanto a este tema como a la paralización de actividad. Tiene la palabra el señor Mendieta. Bueno, pues si hubiera una clasificación de asuntos embarullados en la historia del Ayuntamiento de Úbeda, este estaría en los primeros puestos, porque la verdad es que es un asunto muy complejo. Nos encontramos con informes técnicos discrepantes, en unos casos dicen una cosa, en otros dicen otra, y hay informes al principio, cuando empieza a tratarse este asunto, que indican que el ayuntamiento puede exigir una compensación económica a la empresa, pero después esos informes dicen lo contrario al cabo de los meses. Entonces, la verdad es que la situación es muy complicada y entendemos que tenemos que darle una solución. El posicionamiento del Grupo Andalucista va a ser el mismo que en la comisión. Entendemos que si buscamos tener todo una mayor seguridad jurídica, es imprescindible que se pidan informes a otra administración, en este caso a Diputación, e incluso a alguna asesoría jurídica externa. No porque no nos fiemos, ni mucho, no es el caso de los técnicos municipales, por supuesto
al Grupo Andalucista nos otorgan toda la confianza del mundo, pero sí porque al existir esos informes contradictorios, pues queremos tener la mayor seguridad jurídica posible a la hora de votar en el Pleno. Es cierto también, ya para el colmo del lío que se arma en este asunto, que aparece un informe geotécnico que en su momento no se pone en conocimiento de la empresa cuando se hace la licitación, la adjudicación del servicio. Entonces, ahora mismo, al menos el asesoramiento que recibimos, que recibe el Grupo Andalucista de nuestros técnicos, nos dicen que tendríamos muy complicado, muy difícil, ganar cualquier tipo de contencioso por el que el Ayuntamiento pretenda obtener una compensación económica, y ruego que esto no conste en acta, porque si va a juicio este asunto, no me gustaría que estas palabras constaran en el acta. Pero sí es verdad que la empresa, pues lo que hace es lo que todos sabemos: a ellos las cuentas no les salen, ellos tenían unas expectativas de negocio en esta planta de tratamiento. Por la crisis económica, la construcción cesa bruscamente y buscan argucias legales para quitarse de en medio la concesión administrativa. Está clarísimo. El problema es que tal vez esa argucia legal está justificada con argumentos. Ese es el gran problema. Por ese motivo, el Grupo Andalucista vuelve a pedir que se soliciten esos informes, y también pedimos que se vuelva a realizar otra reunión, en este caso el alcalde, con la empresa para obtener una mayor compensación, al margen del arreglo del camino, que se obtenga algo más. Yo creo que la empresa está muy interesada en irse de Úbeda, y creo que el pueblo de Úbeda puede obtener un beneficio económico si se negocia con ellos. Lo que sí creo también es que en estos momentos lo mejor es un acuerdo, mejorando el que presenta el alcalde, pero yo tengo mis serias dudas de que al Ayuntamiento de Úbeda le interese ir a un contencioso en el que tal vez la empresa, no solo sea el Ayuntamiento quien pueda pedir compensación económica, sino que sea la empresa quien también pueda pedir al Ayuntamiento. Entonces, finalizando ya mi intervención, pidamos esos informes para que el asunto en 2 o 3 semanas como mucho se pueda votar favorablemente en el Pleno, y pidamos también o negociemos con la empresa para obtener una mayor compensación económica. Y vuelvo a decir, no quiero, en ningún caso, pongo en duda la eficacia y la validez de los informes de los técnicos municipales. Lo que pasa es que al existir unos informes que una vez dicen una cosa y otra vez dicen otra, pues lógicamente los que votamos aquí necesitamos seguridad jurídica. Gracias, señor Mendieta. El motivo de la discrepancia es porque aparecieron esos informes que antes no estaban a disposición del técnico. También le digo que la avaricia rompe el saco. ¿Ha pedido la palabra el señor secretario? Sí, en uso de mis facultades para informar, para aclarar. Los informes externos. Si pensamos en la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente no quiere que se le eleve este asunto, porque realmente ellos no tienen constancia fidedigna. No sé cómo expresarlo públicamente de una manera correcta. Ellos no pueden informar este tema porque no tienen conocimiento de que hay un vertedero, y el aparecer allí aquello puede acarrear un tema de sanciones medioambientales. La Junta de Andalucía no va, verbalmente sí, va a informar perfectamente, verbalmente, pero claro, verbalmente no en la línea de tal. En la Diputación también hay un informe de Diputación. Lógicamente ellos, como están constituyendo los consorcios y del tema de los residuos inertes y demás, sí han informado de que ese punto es un vertedero comarcal dentro del plan de residuos de inertes aprobado por la Diputación y por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En ese sentido, desde el año 2008 hay un Real Decreto que imposibilitaría este tipo de que hubiéramos efectuado la contrata, porque los residuos de inertes de las obras mayores no son competencia municipal. Pero bueno, no vamos a remontarnos hacia atrás. Entonces, en cuanto al informe externo, a los organismos públicos competentes realmente les crea por escrito a la Junta de Andalucía le crea un problema que aparezca un escrito allí. Y eso es lo que yo puedo decir. Y hombre, si queréis creerme, me creéis, pero que yo lo digo de manera mensual.
Es que Yo explico lo que he bien, entendido del secretario es que de las conversaciones que ha tenido con técnicos de la Junta, pues que conviene que resolvamos esto entre nosotros cuanto antes, sin más problemas. Vamos a ver. No. Que resolvamos el problema de la planta de tratamiento aquí. Que lo resolvamos con Lo explico, si queréis lo explico. ¿Lo explico? Lo explico. El vertedero de Úbeda no consta en ningún tipo de registro de la Ley de Información Medioambiental. O sea, la ley del año 2002, que es una ley del Estado, establecía un plazo de 5 años para la legalización de todo este tipo de actividades, como vertederos, lo de los pollos a la media, este tipo de actividades más contaminantes, no, sin llegar a ser tóxicos. Hay un elenco, hay un nomenclato, y entre ellos se encuentran los vertederos. Y en ese plazo de 5 años, pues este ayuntamiento no procedió a nada. No presentó ningún documento a la Junta de Andalucía. Y en el 2007 entra en vigor ley del Estado de Propiedad Básica, de obligado cumplimiento para toda la nación. En el año 2007 entra en vigor la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, y tampoco se procedió, y prueba de ello es que el pliego de prescripciones dice, no, estamos así, pero es obligación de la empresa presentar los documentos, los proyectos de autorización ambiental para presentarlos a la Junta de Andalucía. O sea, la Junta de Andalucía no, en el momento en que le aparezca un expediente allí, lo tiene que dar de alta en un registro de actividades. Y ese registro de actividades es compartido a base de datos informática, que salta, y según una directiva de la Unión Europea, y a mí me enseñaron la lista de vertederos que sí tienen constancia de toda España por cada día, vertederos no legalizados e ilegalizables de toda España, que por cada día que transcurre, la Unión Europea, según la directiva, tiene multa al Estado español con una multa de 100.000 euros diarios. El nuestro, como no aparece por ningún sitio, pues si vamos y pedimos un informe y pedimos antecedentes y pedimos aparece por allí. Y al aparecer por allí, corremos el riesgo de que esta familia corre el riesgo de decir, no, que entramos en el asunto y ya aparece esto, y como aparezca en el registro, ya entramos, porque el Estado español tiene que dar cuenta a la Unión Europea, son registros comunes, y la Unión Europea multa con 100.000 euros diarios cada vertedero de España no legalizado al Estado español, el cual le repercute las multas a las comunidades autónomas con competencia en el tema. Entonces, esto, que verbalmente me informaron muy bien de todo, pero que, hombre, que poderse hacer, se puede hacer, pero, hombre, yo creo que la lealtad institucional... Un riesgo innecesario. Exactamente. Bien. Tiene la palabra señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros, en principio, hacemos una propuesta que queremos que se vote antes de la votación general de este punto, de que el asunto se quede sobre la mesa. Ya en un pleno anterior se quedó sobre la mesa porque faltaba documentación. Entonces se devolvió a la comisión y se llegó a la conclusión de que, como había desconocimiento por parte de los miembros de todo lo que era el expediente, se solicitó ese expediente y se nos ha facilitado, pero con la condición de que a posteriori hubiera una comisión que dictaminara antes de venir al pleno. O sea, que este asunto viene al pleno sin dictaminar, porque hay papeles incluso después de habernos remitido la documentación que, como usted ha dicho, pues han aparecido. Efectivamente, nosotros estamos todos porque se rescinda el contrato, se rescinda. Al fin y al cabo, este vertedero no es ni más ni menos que un mecanismo de pagar oliva, dicho en términos coloquiales, no sirve para nada. Queremos que se resuelva el contrato, que pase todo al consorcio de la Diputación, pero bueno, es que la empresa quiere irse pues, con sus manos limpias, sin que les cueste una peseta, y quiere irse, bueno, pues con la posibilidad, si es de mutuo acuerdo, de que pueda concurrir a concursos públicos, si se hace así de mutuo acuerdo, no una resolución por incumplimiento, que es lo que verdaderamente está ocurriendo, ¿no? Entonces, nosotros, en primer lugar, pedimos eso, que se vuelva a traer a la comisión, se discuta, se evalúe la nueva documentación que ha habido, se dictamine y se traiga aquí. La empresa, efectivamente, pues viendo la reticencia de la oposición, pues dice que la mejor defensa es un buen ataque, y ha pasado el ataque, y el ataque es amenazar. Amenaza diciendo que ahora va a ser el ayuntamiento que tiene que indemnizarlo. Nosotros, el ayuntamiento de Úbeda, no se puede arrugar ante este ejercicio de fuerza.
por parte de la empresa. Hay que responder, y hay que responder con lógica, con papeles, hay que responder con todo. Por tanto, pedimos que se devuelva a la comisión, se estudien todos los mecanismos, hombre, y que la empresa cumpla con los compromisos que tiene adquiridos. Y si se va, pues efectivamente, el enemigo que huye es Puente de Plata, aunque en este Puente de Plata no quiere decir que se le perdonen todos los compromisos que tiene adquirido, como ya hemos dicho. Por tanto, nuestra propuesta, y queremos que se vote antes de dictaminar este punto, es que se devuelva a la comisión y de que la comisión dictamine a la vista de la nueva documentación. Muchas gracias. Señor alcalde. Sí, tiene la palabra, señor secretario. Sí, según el reglamento, las cosas quedan sobre la mesa una sola vez para la siguiente sesión. Ya no se puede dejar otra vez sobre la mesa. Lo dice el reglamento. Y este asunto ya quedó sobre la mesa en quedó una sobre la ocasión mesa y se el llevó a 23 de comisión. diciembre en busca de más informes o para mejor estudio. Hasta la siguiente sesión. Informes que se han incorporado y que ya constan. No procede votar ese asunto. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra, señora Leiva. Gracias, señor alcalde. Bien, yo creo que efectivamente hay un compromiso que se ha incumplido, como acaba de poner de manifiesto el portavoz de Izquierda Unida, un compromiso suyo y directo al presidir esta última comisión de 30 de enero a la que estamos haciendo referencia, porque este asunto, antes de venir aquí a darle más vueltas, como efectivamente se está planteando, para llegar a dirimirlo, debería de haberse tratado y dictaminado de forma consecuente en la comisión informativa. También debe de constar en acta, y quiero hacerlo constar así, que se nos hurta esa posibilidad, se nos ha vulnerado el poder llevar este asunto a un dictamen a comisión informativa para tratar el asunto de una manera mucho más pausada, para intentar conseguir un consenso que yo creo que es lo que requiere este tipo de acuerdo en un tema tan controvertido y del que venimos hablando desde el 2009 como mínimo, cuando se empieza a gestar y se adjudica posteriormente esta gestión indirecta del vertedero para hacer una planta de tratamiento. Efectivamente, quiero hacer constar también expresamente en el acta que hay una falta de seguridad jurídica absoluta para cada uno de los que vamos a votar en esta sesión plenaria, por cuanto nos enfrentamos a un expediente que está repleto, no digo que haya algunos, sino que está repleto de contradicciones y de informes contradictorios, como ahora voy a exponer. En reiteradas ocasiones, IPDU, y la que le habla como portavoz de este grupo y vocal en la comisión informativa, ha requerido informes externos precisamente para dilucidar las circunstancias que acabo de plantear, es decir, de que existen informes que son puramente contradictorios en el tiempo y siguiendo la misma línea del concepto que tenían sobre el que poner luz. Por tanto, esta propuesta que nos traen aquí, que es la misma que en su momento el señor alcalde ya nos propuso, la misma, exactamente la misma, solo que con un poquito de añadido de intentar amedrentar, como se ha dicho aquí, por parte de la empresa, en un último escrito, que yo no sé si ha sido incluso requerido por usted o ha sido a instancia de parte, para meter un poquito más de presión a la hora del voto, ya le digo que no beneficia al interés general de la ciudad y, desde luego, no beneficia a este ayuntamiento. Y por ese argumento y por ese hilo conductor, IPDU va a mantener el mismo sentido de voto que ha venido manteniendo, que es que no va a apoyar que este contrato, que está incumpliendo y que viene incumpliendo, como se pone de manifiesto absolutamente en todos los informes CESPA, la cual no tenía razones para dejar de cumplirlo, como se demuestra por el propio estudio geológico al que ahora parece que se agarra uno de abril del 2009 y que, según consta en el acta última, como demostraré, de 30 de enero, sí que conocía, según indica el señor Quevedo, el técnico en cuestión, aparece en el acta, conocía que existía, por tanto, más contradicción a este expediente. Como digo, no existe ninguna razón para llegar a un mutuo acuerdo, ninguna. Fíjese que tenemos informes de 2 de noviembre del 2010, de 26 de enero de 2011 y de 1 de febrero del 2011, donde en cada uno de ellos, en el mismo sentido, se habla del incumplimiento de la empresa y se llega incluso a cuantificar cuánto es, cuantitativamente hablando, por no hablar ya de otros daños de carácter medioambiental, incluso sanitario, este incumplimiento del contrato, como digo. Y, sobre todo, hay que plantear, y usted debe de contestar, señor Robles, ya que usted quiere que, sin comisión y sin las posibilidades que deberíamos de haber tenido, entiendo yo, para posicionarnos y buscar un consenso, un acuerdo,
usted deberá de explicarnos lo que yo ya le he preguntado en 2 ocasiones y no me ha contestado. Y le vuelvo a preguntar por 3ª vez. ¿Por qué archivó usted, por qué en este caso ni siquiera tramitó el expediente de incumplimiento que me consta por el negociado de patrimonio que usted tuvo cerrado, pendiente de firmar para mandar al Consejo Consultivo en esta legislatura, siendo usted ya el responsable de este ayuntamiento, toda vez que el proceso inmediatamente anterior había caducado por unos plazos de tiempo en una época preelectoral? Porque esa pregunta sí que es importante, porque si ya le estoy esgrimiendo inseguridad jurídica por cuanto el expediente entendemos que está deslegitimado por las contradicciones, y digo deslegitimado por las contradicciones de los distintos informes que versan sobre el mismo punto y sobre el tema mismo y, sin embargo, en sentido contrario, también nos genera mucha inseguridad jurídica no conocer, a la hora de votar, por qué usted, qué argumentos tuvo, qué decisión adoptó y por qué, para que ese expediente que me consta se elevó desde patrimonio a alcaldía, usted no lo firmara y decidiera que no se daba trámite. Para cerrar este asunto, al cual usted viene mareando durante estos años, en el mismo 2012 podía haber estado cerrado. Yo quiero una explicación en nombre de mi grupo, porque creo que también podría aportar luz a este tema, ya que no se ha dado cuando se lo he preguntado. Como digo, este informe geotécnico al que se agarra FCC, yo tengo que decir que el propio técnico dice en el acta del 30 de, como he dicho, de enero, me va a permitir, ya que no he tenido oportunidad de decirlo en comisión informativa, lo digo aquí. ¿Perdón? Explica el técnico en cuestión que cuando el ayuntamiento decidió resolver el problema del vertedero contaba con un estudio geológico, dice, elaborado en abril del 2009, que es este. Dice el acta, sobre las condiciones en las que se encontraban los terrenos y en el que se hacía una serie de recomendaciones para el diseño del futuro vertedero que estaban relacionadas con la altura máxima que se podía colmatar, con el drenaje de las aguas, con el tipo de cemento. Y dice, posteriormente se elaboraron los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que rigieron el contrato. Por tanto, no cabe hablar, según el propio reflejo de las afirmaciones que aparecen en el acta, de desconocimiento de la existencia de este pliego, cuyas únicas recomendaciones y conclusiones pasan por indicar los requisitos de permeabilidad que tienen que establecerse según la legislación, que pasan por las medidas geotécnicas tendentes a estabilizar el deslizamiento de las laderas que afectan a estos terrenos y por prevenir riesgos de inestabilidad de asentamientos de terrenos de la finca. Por tanto, existía un estudio, por tanto, IPDU dice con toda literalidad que duda, que nos extraña enormemente que una empresa de la entidad, de la empresa, en este caso de CESPA, de FCC, no hiciera un estudio previo a la hora de presentarse una licitación. Eso es algo que no puedo efectivamente demostrar, pero que nos extraña mucho que primero entre una licitación una empresa de estas características y que meses después, coincidiendo con una reducción, con una rebaja de los ingresos, porque el sector de la construcción pues viene un poco a la baja, haga entonces ese estudio meses después y entonces es cuando empiece a poner esas pegas y esos peros sobre que esos terrenos no son adecuados. No, esos terrenos lo que hay que hacer es unas inversiones y unas medidas correctoras sobre las cuales tienen unos costes que evidentemente tiene que asumir la empresa que es la adjudicataria. Dice el técnico, y yo solamente tomo literalidad de las actas porque tienen que ser nuestras argumentaciones políticas, entrando de nuevo en contradicción y IPDU, desde luego, quiere garantizar su estabilidad en el voto y, por tanto, le estoy poniendo de manifiesto, estoy explicando cuáles son las cuestiones claras, argumentando para tener esa inseguridad jurídica. Es que, fíjese, tenemos otra contradicción que se recoge también en el acta de 30 de enero. Dice el técnico literalmente, además en un informe, el mismo técnico al que he hecho referencia anteriormente, que en ningún momento, al existir dos estudios contradictorios, dice, o sea, ya asume que existen los dos, el órgano de contratación solicitó informe técnico al respecto, ni encargó una tercera opinión. Pero, hombre de Dios, ¿cómo es posible que se hable
de 2 informes contradictorios y que el órgano de contratación no encargó ningún otro informe externo, cuando supuestamente en ese momento solo existía un informe, el de abril del 2009, que aportaba recomendaciones y no existía el posterior a la hora de hacer la licitación por parte del que encargó CESPA. Parece que existen cuestiones y flecos que no están nada claros. Por tanto, a esta altura, aunque se afirma así en el acta y se dice no es relevante el sentido del estudio geotécnico, dice el técnico, porque no se nos permite instalar el vertedero, yo digo que sí que es relevante en contra del criterio del técnico, porque a estas alturas no es que estemos juzgando lo que está ocurriendo en el paso del tiempo al día de hoy, sino lo que hay que juzgar es que hay un contrato firmado con una fecha, que había un año para hacer el cumplimiento, que ese era el compromiso de la empresa, y que ha pasado ese tiempo y que no se ha llevado a cabo y no se ha ejecutado. Y que eso es un perjuicio para este ayuntamiento y eso es un perjuicio global de todo tipo para la ciudad de Úbeda. Por eso, como la clave del expediente, con la transformación que ustedes han impulsado, concretamente usted, señor Robles, pasa porque ha aparecido un nuevo informe a final del año 2013, creo recordar, en el último trimestre, un nuevo informe que, en consecuencia, de forma concatenada, a raíz de modificar el técnico su criterio, se modifica el informe de patrimonio, el informe de la intervención y, en definitiva, el informe jurídico. La clave pasa porque ese informe técnico es puramente una contradicción. Y, por tanto, y así lo esgrimimos, lo manifestamos y lo demostramos, IPDU aquí es muy difícil que se pueda posicionar, y creo que el resto de los compañeros de los otros grupos políticos, bueno, de todos, por la inseguridad jurídica que se crea. Por tanto, no es serio ni razonable y, desde luego, es claramente indispensable para no dilatar más este tema, que pida ya un informe externo que nos dé luz, y este grupo se va a adherir a la petición de que este asunto usted, por voluntad propia política, lo deje sobre la mesa para volver a tratarlo, porque sí que se han incorporado documentos nuevos y, por tanto, tenemos derecho a tratar este asunto en comisión informativa. Previo, más los dictámenes que entendamos que haya que hacer de otros consejos o de otros órganos, señor alcalde. Porque aquí no se trata de querer hacer daño a uno o a otro desde un punto de vista político. Yo creo que lo que tenemos que garantizar es el bienestar y, en este caso, el no perjuicio de este ayuntamiento. Y para eso creo que requerimos aún más tratar este tema de forma consensuada, porque lo mejor no es que hoy tengamos un punto en el orden del día, desde luego con una propuesta por su parte para resolver esto por incumplimiento, ni creo que lo mejor sea tener dentro de 48 horas otro punto exactamente igual, donde tratamos el mismo asunto, pero en este caso lo vamos a hacer por mutuo acuerdo en su caso y por incumplimiento en la propuesta que hace el PSOE, o que dentro de un rato tengamos que ver una moción para ver que bueno, pues hay ciertas cuestiones que ya se podían llevar a cabo y se tendrían que haber llevado a cabo, como es el arreglo del camino de acceso al vertedero, detrayéndolo de la propia fianza que tenemos depositada en este ayuntamiento. Todo relacionado con el vertedero, cohesionado y que debería tener una solución definitiva y global. Emplácenos en un tiempo lo más breve posible y, de verdad le digo, y por eso además nosotros creemos que debe de llevarlo a cabo por la trascendencia que va a tener este asunto, déjenlo sobre la mesa, porque si no creo que va a perder la votación por goleada, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señora Leiva. Tiene la palabra señor Olivares. Muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que en aras del entendimiento, como se ha hecho referencia por parte de la señora Leiva, al punto del pleno que hemos convocado del Grupo Municipal Socialista para el jueves próximo, en el que efectivamente es el mismo punto, pero el incumplimiento el acuerdo que se propone es por incumplimiento. Nosotros, si aquí se acuerda llevarlo a estudiarlo a comisión, estaríamos dispuestos a retirarlo del orden del día del pleno del próximo jueves, siempre y cuando eso se acuerde aquí. Si no, efectivamente, lo mantendremos. Entrando en el fondo de la cuestión, el señor alcalde habla de demora en la resolución. Incluso, efectivamente, trae un escrito de la empresa donde se nos deja entrever que si seguimos demorando este tema y no se resuelve, además, como la empresa quiere y a la empresa le conviene,
pues que, en fin, usted entrevé, supongo que del escrito no se desprende, que lo habrá hablado usted y lo habrá pedido el escrito usted mismo, porque ya lo conocemos, que tomará medidas legales contra el ayuntamiento. Pero aquí, si hay un responsable de esa demora, tiene un nombre. Y el nombre es Partido Popular y señor Robles. Es que no hay otro nombre. Porque la pasada legislatura ya se inició un expediente para resolver el contrato con CESPA por incumplimiento y se aprobó en el Pleno del 22 de febrero de 2011. Y tengo que decir que se hizo por unanimidad de todos los grupos políticos. Es decir, por el Partido Popular, al que usted representa y que tenía representación también, y algunos de sus concejales estaban presentes en ese gobierno, en esa legislatura, votaron por unanimidad el rescindir el contrato con CESPA, no de mutuo acuerdo, sino por incumplimiento. Con lo cual, yo no sé quién es el que está cambiando la orientación y con qué intereses, aunque yo lo voy a desvelar al final de mi intervención, porque usted habla de que este tema hay que agilizarlo, que no se puede mantener más abierto el vertedero en las condiciones en las que está, empieza a esgrimir informes, como ya se ha dicho, unos contradictorios con otros, pero usted tiene que ser consciente y la ciudadanía tiene que ser consciente que usted, desde que accede al Gobierno en junio de 2011, usted no ha hecho nada, hasta hace 3, 4 meses. Es que no ha hecho absolutamente nada, no ha movido un dedo. Y fíjese que nosotros ya, a partir del pleno de octubre, es decir, le dejamos unos meses, desde junio hasta octubre, que usted, en fin, es lógico, uno llega a un gobierno municipal, tiene que enterarse de qué van los temas y tiene que tomar posicionamiento. Nosotros le dimos ese respiro. Pero cuando llega octubre de ese mismo año y usted no ha movido un ápice ni un dedo en este tema, pues comienzan las preguntas del Grupo Municipal Socialista sobre ese tema y en concreto del señor Muro, que está entre nosotros. Y usted se puede mirar las actas de los plenos, lo que usted contesta cada vez que se le pregunta sobre este tema. Con lo cual, usted tenía que haberse puesto mano a la obra, por lo menos desde octubre del año 2011, ¿no? Que durante 2 años y medio usted ha hecho lo que le ha dado la real gana, que ha sido dejar morir este tema hasta que usted, con sus intereses, que repito, que ahora revelaré al final de mi intervención, los intereses que usted tiene ocultos, pues ha decidido darle vida justamente ahora. Y usted habla y acusa al PSOE, lo hace por los pasillos, lo hace en las comisiones, lo hace en los medios de comunicación. Parece usted Gila denunciando a Ya el Destripador, que hay un sketch muy gracioso y le digo que lo vea, porque es que usted me ha recordado precisamente ese sketch, ¿no? En el que usted va denunciando que el Partido Socialista es que teníamos los papeles guardados en un cajón. Y yo le voy a demostrar que no. Primero porque, como ya se ha dicho, antes de elaborar el pliego de adjudicación del servicio, que, ojo, que estamos muchos equivocados cuando hablamos, es que no estamos hablando de un vertedero, estamos hablando que el pliego y el contrato se hace para una planta de tratamiento de residuos, cosa que CESPA no ha hecho. No ha hecho desde el año 2009, que se le da la adjudicación, hasta el año 2014, en el que nos encontramos. Pues bien, antes de dar esa adjudicación, este equipo de gobierno coge un estudio geológico, geotécnico, que había hecho FCC. ¿Y por qué lo ha hecho FCC? ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo? Pues no, mire usted, no. Fue porque cuando a FCC se le da el servicio de limpieza, en una de los condicionantes era que tenía que hacer un estudio geotécnico, etcétera, etcétera, de la zona donde se iba a implantar la planta de tratamiento de residuos. Y en base a ese informe y a ese estudio se elabora el pliego de adjudicación. Y en ese estudio efectivamente se dice que hay que tomar medidas correctoras. Pero es más, ustedes, cuando hablan de que el Partido Socialista guarda una documentación, pues mire usted, éramos tan malos que guardamos los papeles debajo de un cajón. Pero yo les voy a demostrar que eso no es así, porque las alegaciones que la empresa CESPA hace el 18 de marzo de 2011 hace referencia en el punto 6º, dice, se establece como restricción a la ubicación de vertederos la área inestable con fecha de registro de entrada 5 de julio de 2010, CESPA solicitó la resolución del contrato por haber
devenido imposible la ejecución del mismo, a no ser posible obtener la correspondiente autorización ambiental dadas las características físicas del terreno, y hace referencia al estudio que CESPA posteriormente a la licitación había hecho. O sea que una empresa como Ferrovial se queda ciega con la elaboración de una planta sin saber si el terreno cumple o no cumple. Y angelicos, benditicos de Dios, que hacen ese estudio después. Se dan cuenta después de que eso no puede ser posible. Pero es que más, le digo más, el Partido Socialista pudo guardar ese papel en el cajón, como usted dice. Pero es que eso es mentira y eso es falso. Porque el técnico, cuando contesta precisamente a estas alegaciones que hace la empresa, dice literalmente que considero que CESPA, si lo hubiese visto necesario, debería haber estudiado la viabilidad del terreno antes de haberse presentado a esta licitación y no después de haber resultado adjudicataria del mismo. Y lo dice el técnico, que después se contradice. Pero si un técnico está contestando, me pregunto yo, que soy pedagoga y no, en fin, yo de estos temas voy aprendiendo, pero yo me pregunto, si un técnico hace un informe contestando a unas alegaciones donde se habla de un documento geotécnico que ha hecho una empresa y que se supone que el Partido Socialista tenía guardado en un cajón, ¿cómo puede contestarle en sus alegaciones si no tenía conocimiento del mismo? Eso es algo que yo, como digo, siendo pedagoga, pues me pregunto, ¿no? Y el estudio geológico está aquí y está presentado y se tenía conocimiento porque aquí no se guardaba nada en los cajones. Otra cosa es lo que usted en 2 años y medio haya hecho aquí durante ese tiempo. Usted sí que está guardando papeles en los cajones, usted sí que está dándole la vuelta a todo esto y usted sí que está intentando emborronar para salirse con la suya. Para salirse con la suya, que además es tan torpe, perdóneme usted la expresión, que lo pone por escrito. Que lo pone por escrito. Pero es más, yo me pregunto, de acuerdo, el Partido Socialista somos malos, guardamos los papeles en un cajón, CESPA lleva razón, ha sido una víctima en todo esto, ha guardado el CESPA cuando ha empezado a gestionar la planta o por lo menos intentar construir esa planta, ha visto que geológicamente no se podía y hidrológicamente tampoco y que no pueden construirla. Bueno, pues vamos a darle la razón entonces, que se vaya por incumplimiento. Y ya deducimos todos que es que en ese espacio no se puede hacer una planta. Pero fíjese usted que llama la atención que usted le remite un escrito a la Diputación pidiéndole que en ese mismo espacio, con esas mismas condiciones que CESPA no puede construir una planta de tratamiento de residuos, resulta que la Diputación sí puede. ¿Qué pasa? ¿Que la Diputación tiene una varita mágica que resuelve los problemas geológicos e hidrológicos de la zona? Sí, mándelos calmar. Mándelos calmar. Señor Romera, no rompamos entérese, lo que señor ahora Romera, tiene usted el uso de la palabra. Entérese, señor Romera, que además usted es responsable del área. Que es que el responsable, que en fin, que en vez de limitarse a uno a pasear y a colocar a su señora dándole un buen sueldo, porque que se dedique uno a estudiar los temas que tiene encima de la mesa. Estoy ceñida, que no me interrumpan. Señor Romera, ahora le contesta a usted. Ruego al público que permanezca en absoluto silencio. Y cuando digo absoluto silencio, es absoluto silencio. La próxima persona que emita un comentario, y menos con palabras despectivas hacia cualquiera de los que estamos aquí, es expulsado del Pleno. ¿Queda claro? ¿Puedo seguir con mi intervención? Absoluto silencio. Continúe, señor Olivares. Muchas gracias, señor alcalde. Como digo, usted remite un escrito a la Diputación pidiéndole que en ese mismo terreno construya una planta que antes usted quiere que CESPA se vaya de rosita, y debiéndole a la ciudad 1.072.000 euros de incumplimiento y sin arreglar el camino, y sin embargo la Diputación sí que puede. Y la Diputación le envía un informe, efectivamente, en el que le dice claramente en las condiciones que para la construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de residuos para la construcción y demolición en el paraje del Terrero del término municipal de Úbeda es necesario tramitar la correspondiente autorización ambiental
unificada y proyectar las instalaciones consistentes en accesos, control de accesos, zonas de acopio, reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, en cuanto al pronunciamiento sobre la viabilidad ambiental del aprovechamiento de la escombrera existente o, en su caso, la construcción de un vertedero de inerte en terrenos anexos para la valoración o eliminación de rechazo de la planta de tratamiento correspondiente a la Administración competente, es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y se lo está diciendo la Diputación Provincial de Jaén, a la que usted ha recurrido. Pero ¿sabe lo más gracioso de este cuento? Que usted no tiene interés ni que CESPA se vaya pagándole a la ciudad lo que le debe, porque usted no es leal con la ciudad, porque usted no defiende los intereses de la ciudad y que usted tampoco tiene interés en que la Diputación haga una planta donde ahora CESPA dice que no la puede hacer. Y no lo tiene porque usted tiene intereses ocultos. Pero le digo que es tan torpe que los pone por escrito. En un documento que usted firma en septiembre de 2013, que voy a leer literalmente, y dice el señor alcalde: por ello inco este expediente con la finalidad de que se informe de lo siguiente. Posibilidad de terminación anticipada del contrato de gestión del vertedero con CESPA, sin necesidad de indemnización alguna por parte del Ayuntamiento. Posibilidad de unificar todos los, y esto es lo importante, posibilidad de unificar todos los servicios de gestión de residuos para su contratación unificada. Es decir, que usted pretende unir el servicio de limpieza, el servicio de recogida de basura, el servicio de jardines y la planta de tratamiento de residuos en un solo servicio. Y sigo. Posibilidad de que la gestión de servicio se haga, lógicamente, al ser unificada, bajo una misma fórmula de gestión. Que se haga todo unificado en una sola fórmula, que será la indirecta, y lo dice usted aquí en un documento que firma en septiembre de 2013. O sea que nos está mintiendo a todos los ciudadanos de Úbeda, cuando está diciendo que ha recuperado el servicio de limpieza porque se está ahorrando un dinero y porque es el Ayuntamiento quien lo va a dar. Porque ahora CESPA, ¿usted cómo se va a enfrentar a Ferrovial si los incumplidores somos nosotros? Si es que el PSOE ha engañado a Ferrovial, Angélico de Dios, y se lo vamos a dejar que se vaya de mutuo acuerdo, le vamos a hacer un paquete con un gran lazo rojo con todo el servicio de limpieza, el servicio de jardinería, el servicio de recogida, la planta de residuos, y se lo vamos a regalar a CESPA. Porque somos así de generosos. Y esos son los intereses que usted tiene. Y no es que lo diga yo, señor alcalde, es que usted lo ha escrito en septiembre de 2013 y lo firma con su puño y letra. Por lo tanto, ante todo esto, como ustedes pueden presuponer el Partido Socialista, y en aras del entendimiento, ya ha informado claramente el señor secretario que no se puede dejar sobre la mesa técnicamente, pero políticamente sí. Si usted tiene voluntad de resolver esto de la mejor manera para la ciudad, exigimos que esto se vea en comisión y a cambio nosotros, evidentemente, lo retiraremos del Pleno del día 27. Pero si usted no demuestra esa voluntad política, yo ya le anuncio el voto negativo de este grupo municipal. Muchas gracias. ¿Ha terminado? Bien. Es evidente que sí. Bueno, pues señor Olivares, ahora voy a empezar diciéndole que usted miente desde el principio. Usted ha dicho aquí que que FCC ha hecho un estudio para estudiar el terreno. Falso. 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 Este es el mismo estudio que usted tiene ahí. El mismo está aquí. Sí, es el mismo que usted ha enseñado. Pero lo que pasa es que usted no lee. Y le voy a leer la primera página, la introducción. El presente estudio ha sido encargado por el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Se le ha olvidado a usted decir ese matiz. Mire usted, señores del PSOE, hemos permanecido en silencio. Ustedes ahora permanecen en absoluto silencio. Esto no es una conversación. Ustedes han expuesto sus razones y ahora hablamos nosotros. Igual que hemos estado en absoluto silencio, ustedes ahora, como siempre les digo, aguantan nuestras exposiciones. Le digo al señor Olivares que miente desde el principio, porque el estudio que usted ha enseñado, que es el mismo que yo tengo aquí, fue encargado por el Ayuntamiento, no por FCC. Mentira número 1. Bueno, aquí está el documento a disposición de todo el mundo. Leo literalmente. El presente estudio ha sido encargado por el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.
Y esto está registrado en el Colegio de Geólogos. Señora Olivares, no le permito que me interrumpa. No, la que se altera es usted. La que se altera es usted. Yo, desde luego, lo que no voy a hacer, lo que ha hecho usted, lanzar insultos y manifestaciones despectivas hacia mi persona. No somos todos iguales, señora Olivares. Yo no la voy a llamar ni torpe, ni gila, ni nada de nada. Usted es la representante del Grupo Socialista. Por lo tanto, partiendo de la base que miente desde el primer momento, sigo con la exposición. En este asunto, ese expediente, que usted ha esgrimido en primer lugar, fue ocultado a los señores que redactaron la licitación. Y lo sabe. Porque lo que sí pasó es que FCC parece ser que al ver que había dificultades en cuanto a la estabilidad del terreno y que eso supone, lógicamente, un sobrecoste, se echa para atrás y se retira. Eso sí es verdad. Y eso es tener información privilegiada, cosa que a los señores de CESPA en ese momento no se les facilitó. Y se les dijo simplemente que los terrenos eran disponibles, pero sin decirle qué había que hacer para que esa disponibilidad fuera totalmente efectiva. Y eso es ocultar un dato muy importante a la hora de licitar. Por lo tanto, razón de más para saber que tenemos muy pocas posibilidades de en un conflicto jurídico tener éxito. Usted omite que CESPA, nada más tener la concesión, desde el minuto 1, se da cuenta de esa dificultad del terreno y, lógicamente, emite un informe porque uno de los asuntos del pliego de condiciones era adecuar el terreno para las instalaciones. Ese informe que emite y que, lógicamente, se convierte en un requerimiento al ayuntamiento para hablar del tema porque se encuentran con una circunstancia sobrevenida, también es guardado en un cajón. Y eso es desde el minuto 1 que tiene la concesión. A los 3 meses vuelven con otros informes mucho más amplios y mucho más profundos a poner de manifiesto que existen dificultades para poner en marcha la concesión. Y ese informe también es guardado en un cajón. Y el técnico se le pide que haga un informe si se ha hecho lo que estaba en el pliego de condiciones. Lógicamente no se habían hecho las cuestiones que había que hacer porque era imposible, entre otras cosas, porque no iban a tener el beneplácito de la autoridad competente en medio ambiente y además por otras cuestiones, y es que las normativas iban cambiando. Por lo tanto, el expediente era de imposible cumplimiento. Usted afirma aquí que yo he pedido estudios. Bueno, primero voy a contestar a la señora Leiva, que dice que por qué paré el expediente durante tanto tiempo. Tengo que decir aquí que lo que se le envió el 22 de febrero al Consejo Consultivo, el Consejo Consultivo requirió información a este ayuntamiento y no se le dio absolutamente nada. Por lo tanto, el Consejo Consultivo declaró caducado el expediente porque este ayuntamiento no le envió ni un solo documento. Quizá tenía algo que ocultar, porque si no, no es de recibo que el 22 de febrero pida al Consejo Consultivo que informe al respecto, el Consejo Consultivo acepte y requiera documentación al ayuntamiento y el ayuntamiento se esté absolutamente quieto y deja agotar la legislatura. Eso sí, el día 26 de mayo, justo al día siguiente de conocer el Grupo Socialista que había perdido las elecciones, hace un escrito, señor alcalde, diciendo que, bueno, que este tema, que ya lo solucione el que venga, en un ejercicio de lealtad total a la ciudad y a la institución que es el ayuntamiento. Y eso es verdad, señora Olivares. Lógicamente, nada más llegar, yo me encuentro con una actitud de la empresa muy hostil, hasta tal punto que clausura el vertedero. Eso supone un perjuicio muy importante a los empresarios que se dedican al tema de transporte y, en general, un perjuicio a la ciudad. Me pongo en contacto con la empresa, solicito una reunión y vienen a verme. Al año y medio de tener la concesión, por fin, palabras de ellos, se reúnen con el alcalde en un tema tan importante como este tema, porque hasta ese momento no habían recibido ningún tipo de respuesta, ni siquiera una llamada telefónica, y eso que presumen de atender y de recibir a la gente.
año y medio de concesión sin poder llevarla a cabo por diversas cuestiones y no son capaces ni siquiera de una llamada telefónica a la empresa CESPA. Este alcalde, en su calidad de diputado, participa activamente en un plan director que la Diputación pretende poner en marcha en la provincia. Lógicamente, aquí nos encontrábamos con un problema, que si rescindíamos el contrato y poníamos eso en cuestión, la ciudad se encontraba con un problema, porque no se trata de rescindir y de parar la actividad, porque no hay una alternativa. Por lo tanto, nos hubiéramos visto en un gran problema. Y se le pide a la empresa que tenga un poco de paciencia, que vamos a intentar solucionar problemas de carácter provincial y que, por lo tanto, como buenamente puedan, vayan tirando del servicio para no causar más perjuicios a los empresarios que se dedican al transporte a vertederos y, en general, a los constructores y a la ciudad en general. Y la empresa, a pesar de que es ruinoso, acepta aguantar un tiempo hasta que hubiera una solución alternativa. La solución alternativa se plantea desde la Diputación y una vez que conocemos que efectivamente tenemos posibilidad, lógicamente, con otras condiciones que no las mismas, de poder establecer allí una planta de tratamiento, es cuando aceleramos este proceso. Cuando hay alternativa, señora Leiva, cuando había una alternativa, porque cerrar y clausurar una cosa, si no hay una alternativa, es un gran problema para este menester. Por lo tanto, esa es la razón de aguantar un poquito en el tiempo. Este alcalde no se esconde que tenía la intención, en aras de ahorrar costes, de que puesto que estaba a punto de concluir la concesión del servicio de limpieza y puesto que el vertedero era inminente también romper las relaciones con la empresa, intentar sacar un pliego de condiciones que reuniera todas estas cuestiones. Hubo muchos intereses por parte de Resur, por parte de CESPA, por parte de FCC, de que eso se hiciera y, bueno, en buena lid, pues alguna que otra más que creo, no recuerdo el nombre, en buena lid tratar de licitar una nueva concesión adaptada a los tiempos y que reuniera todos los elementos que usted ha comentado. Pero, se lo digo absolutamente claro, sin ningún tipo de interés oculto, sin ninguna predisposición hacia ninguna de las empresas. Y si usted insiste en lo contrario, se lo pediré que me lo demuestre en un tribunal. Porque no se puede estar lanzando permanentemente que el alcalde tiene cuestiones ocultas, que tiene intereses ocultos, cuando eso es una falacia y eso es una mentira como la copa de un pino. Por lo tanto, esa era mi intención, evidentemente, intentar aunar todo en un mismo expediente. Las circunstancias y el devenir de los acontecimientos han hecho que esto evidentemente no sea posible porque, bueno, por diversas cuestiones que no tengo yo ahora por qué repetir aquí. Ustedes hablan, hay una cosa que es un poco incoherente, hablan de que queremos dejar marchar a la empresa libre para que se ahorre el ayuntamiento 1 millón de euros, cosa que nunca nos lo va a dar, pero sin embargo les da igual que la empresa FCC se vaya con las manos limpias y se ahorre 600.000 euros que a lo mejor tiene que pagar. Pero bueno, eso es una incoherencia política que algún día habrá que dar explicaciones. A lo que me refiero es que este alcalde no tiene ningún interés en que ninguna empresa concreta pudiera haber tenido esa posibilidad. La cuestión en la que estamos ahora mismo es que, debido ya a las denuncias que hay y a las responsabilidades que tenemos desde el punto de vista medioambiental, este alcalde pidió a los técnicos que informaran sobre la posibilidad de resolver este asunto de la mejor manera posible. Y las conclusiones a las que coinciden todos los técnicos es que el mutuo acuerdo puede ser una buena solución y que no hay ningún inconveniente jurídico en este tema. Puestos al habla con la empresa, intentamos, porque lógicamente ellos lo que querían era resolver este expediente sin ningún tipo de compensación. Entonces, en las gestiones y en las tiranteces entre el ayuntamiento y la empresa, poniendo por delante que existía esa fianza de 300.000 euros, pues de alguna manera tratamos de presionarles, siempre con el ánimo del mejor beneficio para la ciudad, de que al menos, algunas de las cuestiones que estaban en el pliego de condiciones la hicieran efectiva. Y creíamos que la mejor manera de compensar un poco al ayuntamiento era arreglar el camino del vertedero de una manera bastante sólida para poder aguantar el tránsito adecuado de vehículos, porque además era una de las cosas que en conversaciones con la Diputación Provincial era condición
importante para que la Diputación pudiera asumir la cesión de esos terrenos siempre que al menos el acceso estuviera perfectamente garantizado. Y todo va concatenado a una solución óptima. Por lo tanto, veíamos conveniente, junto con los técnicos, el concejal del ramo, de poder tener de manera gratuita un acceso franco al vertedero, bien asfaltado, bien preparado, que de alguna manera también, evidentemente, se iban a beneficiar los ciudadanos que viven en aquella zona. Y esa es la verdad, y no hay otra verdad. Todo lo demás es invento, es demagogia y es tratar de, como siempre, buscar arietes políticos contra este alcalde y contra este ayuntamiento. Y en esas estamos. Y yo lo que les digo y les advierto en este momento, que la solución medioambiental y legal hay que hacerlo sí o sí, y que todo pasa por, lógicamente, la resolución primero con esta empresa. Y yo, al secretario, ahora una vez que acabe el debate, pues voy a pedir que tome nota de una votación nominal de cada uno de los concejales respecto a lo que aquí se advierte y lo que aquí se comenta. Por lo tanto, es indispensable que resolvamos el tema desde el punto de vista medioambiental, para lo cual hay que primeramente resolver este tema de una manera legal, escrupulosamente legal, y que pueda tener algún beneficio este ayuntamiento. Porque de lo que se desprende de la manera de adjudicar este servicio, tengo mis dudas de que se haya hecho de una manera totalmente regular. Así que, en aras de no, como he dicho, de una manera totalmente regular. Que conste en acta, claro. Tengo mis dudas de que sea de una manera totalmente regular. ¿Por qué? Porque no la tenemos todas consigo. Así que, puesto que el asunto estaba dictaminado y puesto que el asunto ya se quedó en una ocasión sobre la mesa, este equipo de gobierno y este alcalde va a someter a votación y que cada uno vote lo que estime conveniente. No hay ningún problema. Pero eso sí, cada uno pues que responda de su responsabilidad a la hora de emitir el voto. Bueno, como lo han pedido todos los grupos, voy a empezar por el señor Mendieta. Yo voy a ser breve. Yo es que creo que después de escuchar lo que se ha escuchado es que queda clarísima la inseguridad jurídica, pero tanto los que voten a favor como los que voten en contra. Entonces, yo creo que la propuesta de que este asunto, por voluntad de todos los partidos, quede encima de la mesa, que se pida el informe jurídico externo a Diputación y a una asesoría jurídica privada, creo que no pasa absolutamente nada. Y dentro de 2 o 3 semanas votamos no solo con seguridad jurídica, sino también sabiendo qué es lo mejor para Úbeda, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer. Votando sabiendo qué es lo mejor para Úbeda, porque ahora mismo no sabemos qué es lo mejor, dadas las discrepancias que hay en los informes de los técnicos municipales. ¿Qué es lo mejor? ¿Votar el acuerdo negociado o es mejor irnos a un contencioso? Miren ustedes, yo es que no sé qué es lo mejor para Úbeda, porque es que me faltan datos, porque es que los técnicos una vez han dicho que lo mejor era una cosa y otras veces han dicho que es otra. Entonces, considero que aunque este asunto ya se haya tratado en este salón de pleno en una ocasión y en comisiones en varias, creo que no pasa nada por esperarnos estas 2 o 3 semanas, un poquito de tiempo, y votar sabiendo que es lo mejor para nuestra ciudad, porque es que desde luego no lo sabemos. Y desde luego el expediente está montado con los pies. Vamos, es que yo no he visto nunca un expediente con tantos problemas como este, porque no se trata, en este caso no estamos hablando de una decisión política, es que estamos hablando de tomar una decisión jurídica. Pero es que los propios técnicos del ayuntamiento no se ponen de acuerdo sobre cuál es la decisión jurídica más oportuna, cuál es la mejor decisión que debemos adoptar. Porque hay unos técnicos, hay unos informes que al principio dicen una cosa y a los meses dicen otra. Entonces, ¿qué vamos a votar? ¿Con los ojos cerrados? Vamos a dejar el asunto encima de la mesa, vamos a pedir informes jurídicos a Diputación, que seguro que Diputación sí informa, pero no, a mí no me interesa el informe de Diputación sobre si ahí el vertedero lo pueden asumir ellos o no lo pueden asumir ellos. A mí lo que me interesa del informe de Diputación es un informe de patrimonio en el que nos digan claramente quién lleva razón, si lleva razón la empresa
en lo que plantea, os llevan razón los técnicos, los técnicos según los informes que veamos, ¿no? Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Bien, muchas gracias. Bueno, después de todo lo oído, creemos que está este asunto lo suficientemente enmarañado como para que no tengamos que tomar una decisión en estos momentos. Si técnicamente no es posible la propuesta que hacíamos nosotros, que quede sobre la mesa, políticamente sí que es posible. Creo que es una barbaridad que tomemos una decisión ahora sobre este asunto. No voy a repetir todos los argumentos que se han repetido a lo largo de todas las intervenciones, pero creemos que no debemos tomar una decisión tan a la ligera como se pretende que tomemos. Por tanto, yo insisto en que quede sobre la mesa, se devuelva a comisión y que se vean los documentos que han asomado nuevos, unos documentos que han aparecido nuevos desde que se nos facilitó la documentación por correo electrónico. Por tanto, vamos a ser coherentes. Creemos que por un par de semanas o 3 más no va a pasar absolutamente nada y que tengamos toda la seguridad de lo que vamos a votar. Muchas gracias. Señor Martínez, tiene la palabra la señora Leiva. Gracias, señor alcalde. Creo que he sido bastante explícita en la intervención anterior con la documentación, con las argumentaciones, pero queda algo también por apuntar y yo creo que en esta intervención que se me ha dado la oportunidad al hilo de que por su capricho y por su arbitrio, una vez más, vamos a tener que adoptar, si no se remedia, por su reflexión en este periodo de segundas intervenciones, la precipitación a la hora de tener que adoptar un acuerdo, pues desde luego voy a aportar otras 2 cuestiones más, a ver si me las aclara, porque siguen añadiendo, si cabe, más contradicción y más incoherencia a este asunto. Le preguntaba sobre la dilación a la hora de tratar este asunto por parte del Partido Popular y por parte de quien es su máximo responsable, usted, señor Robles, acerca de por qué desde Patrimonio le elevan un expediente para que lo mande al Consejo Consultivo y que en 2012 eso podía ya haber estado resuelto y trasladado y usted se negó a firmarlo. Lo dilató, lo guardó en un cajón. Y usted me ha venido a explicar lo que ocurrió cuando Marcelino Sánchez Ruiz, que ya no es ni corporativo, en estos momentos fue alcalde del PSOE y lo que ocurrió en el previo. No me ha contado el porqué de lo suyo. Si tengo que deducir de sus palabras que le he atendido con todo tipo de lujo de detalles, que es que en ese momento no quiso hacerlo porque no veía una solución mandando esto al Consejo Consultivo, porque se podía quedar todo un poco pendiente de ver qué hacemos con esos residuos, usted mismo propone la solución y usted mismo la tiene en un informe que también, segunda cuestión, tuvo guardado, en este caso estuvo en la Secretaría Municipal, que fue informado el 30 de septiembre y, como consta, lamentablemente en este ayuntamiento ya se funciona con diligencia en todos los departamentos, como consta en una diligencia en Patrimonio donde tenía que estar depositado este informe desde el minuto 1, no se traslada hasta casi 2 meses después, hasta el 14 del 11 de 2013, con una diligencia que se firma, hablando de la compatibilidad de la ubicación actual del vertedero, donde se da la recomendación clara de lo que habría que hacer es cargarle a la empresa que traslade esos restos para sellar. Y fíjese qué solución, ya se la doy yo, trasladándolo al más cercano o al competente, o bien al de Linares, o bien a otro, con el aumento de costes de explotación que, lógicamente, tendría que asumir la empresa adjudicataria. Fíjese, sin embargo, eso, hablando de falta de transparencia, yo no voy a hablar de ocultar, voy a hablar de falta de transparencia, pues nos tenemos que enterar por diligencias que a posteriori aparecen en los expedientes. Pero es que yo le digo algo más, y fíjese, yo me guío, si usted lo que quiere y me pide es que me guíe por lo que dice el técnico, el mismo del que estamos hablando, el competente en esta materia, no puede ser de otra manera, el mismo día de la comisión, ¿perdón? Le rogaría, os rogaría, dado ya lo denso del pleno, voy a continuar la intervención. En la sesión de 30 de enero, el propio técnico, dadas las contradicciones de los distintos informes que ya he presentado anteriormente y he esgrimido anteriormente, yo le decía, afirmaba y sigo afirmando en nombre de IPDU que hay incumplimientos de la empresa, que eso es claro, aunque la empresa diga que desconocía el estudio, ciñéndome escrupulosamente al contrato. Pero no lo decía yo, sino que le pregunto, y así consta en el acta al señor Quevedo, y le pregunto, ¿puede decir
que los incumplimientos no existen a día de hoy? Y la contestación del señor Quevedo es que no puede decir eso, que efectivamente afirma que los incumplimientos siguen existiendo. Y acababa de firmar otro informe donde decía que ya no existían incumplimientos y era de mutuo acuerdo. ¿Por quinta vez? ¿5 contradicciones? Esto es el acta de 30 de enero. Preguntado el señor Quevedo. ¿Y me va a decir usted que yo tengo que votar ahora? ¿En qué sentido? Porque lo que no está claro es lo que ustedes están haciendo. Los incumplimientos se conocían antes y después. Y se han mantenido ahí sin que se haya tramitado, ni firmado, ni culminado ningún tipo de acuerdo. Por tanto, señor Robles, yo creo que la cuestión que se dirime aquí no es tanto si existen o no responsabilidades medioambientales, porque venimos de un punto donde yo quiero decirle a usted también un denso punto sobre la unidad de ejecución 12 y 13 de INASUR, es decir, de los Pollos de Alameda, donde usted lo que esgrimía precisamente eran razones medioambientales que había que dejarlas al margen y sacar adelante los asuntos. Había que ponerle voluntad política. Bueno, pues en este caso, que es importantísimo y evidentemente el impacto medioambiental está ahí, también el sanitario y el económico y el de interés general para el ayuntamiento, es lo que tendríamos que primar. Por tanto, decida usted, por voluntad política, por una vez, de su brazo a torcer, su empecinamiento, déjelo un poco al margen y vamos a intentar resolverlo en comisión informativa, acordándolo y negociándolo. E intentar mejorar, si la fórmula jurídica no es directamente por incumplimiento, que sea cualquier otra, que venga a beneficiar al ayuntamiento y, por tanto, al interés general del ayuntamiento. Aún reconociendo que existen incumplimientos, pero sin llegar a ser, digamos, excesivamente cruel con quien no ha cumplido el contrato al que, desde luego, se sometió. Por tanto, IPDU, si usted decide, me da igual el voto nominal, que de grupo, como si quiere que lo hagamos en pandilla saltarina, nosotros no vamos a apoyar, desde luego, la resolución por mutuo acuerdo, porque estamos firmemente convencidos y la documentación y los expedientes nos dan la razón de que no existe ni un solo dato que nos diga que en ese sentido tiene que ser el voto. Muchas gracias. Gracias, señora Leiva. Tiene la palabra la señora Olivares. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría dejar claro algo con lo que usted ha empezado su intervención, diciendo que el estudio de FCC que lo encarga el ayuntamiento. Y yo no sé si es que usted no me escucha, usted no quiere entender lo que yo digo, o a usted le interesa mucho tergiversar lo que yo digo, que me parece que es eso segundo. Y es que este informe, precisamente su grupo, el Partido Popular, junto con el Partido Andalucista, que tenían una coalición de gobierno, quienes dan a un tercero, a FCC, a través de una empresa mixta, el servicio de limpieza y recogida de basura, de jardines, y en el pliego de condiciones se le obliga a la empresa que se quedase con el servicio, es decir, en este caso a FCC, a que hiciera este estudio. ¿En qué miento yo? ¿Me lo puede usted demostrar? Porque yo sí tengo el pliego donde aparece la condición de que FCC haga este estudio, por encargo del ayuntamiento, porque es una de las condiciones que ustedes, Partido Popular, le ponen a FCC para quedarse con el servicio de limpieza. Sí. O sea, que ¿de qué está hablando usted? Y es más, aquí siempre ha habido unanimidad de los grupos políticos y entre ellos el Partido Popular cuando se decide que la empresa FCC es una incumplidora. Y aquí está el acta del Pleno de 22 de febrero de 2011, donde todos los grupos políticos dicen que tras cerrado el debate y sometido el expediente a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros, acuerda el abrir el rescindir el contrato con CESPA a través de un expediente por incumplimiento, y lo votó su grupo político, el Partido Popular. Pero usted, como tiene otras falacias en su cabeza, como usted tiene otros planes que creía ocultos, que creía que no conocíamos, y usted dice que sí, que pudo tener esa idea en su cabeza, pero que ya no la tiene. Pero mire usted, que es que aquí hay que hacer la voz de investigación, que es que parecemos Sherlock Holmes. Y es que usted, de verdad, no engaña a nadie. Porque fíjese usted, qué casualidad que resulta que usted no quiere que todo el servicio de limpieza, todo lo de la planta, todo eso se haga un paquete y se le da a una empresa.
pero sí ha rescatado usted el servicio, lo está mal gestionando y, por otro lado, está poniendo todas las losetas del camino para que CESPA se vaya con las manos limpias y se vaya de rosita y pueda presentarse a esa gran licitación que usted está preparando. Y no nos engaña, porque usted dice una cosa y hace la contraria. Usted dice una cosa y hace la contraria.